el tema de Bolivia, vamos a ver otros de los aciertos. Y aquí ustedes tendrán su propio juicio. A mí el de Bolivia me parece acierto, me parece un acierto tremendo el de la demanda a los fabricantes de armas, que es la siguiente lámina. Nomás vamos a ver pues una carta, no la vamos a leer. Si ustedes quieren revisarla, pues eh, lo pueden hacer, por ejemplo, en la cuenta del presidente, perdón, en la cuenta de Marcelo Ebrard está esta carta donde básicamente se explica, ¿no?, cuáles son los motivos por los que México demanda a los fabricantes de armas. Y por qué para mí, saludos Roma Flores, por qué para mí es una buena decisión esta demanda, porque puede, independientemente de que se gane o no, puede fijar un precedente de tal forma que sean los fabricantes de armas tengan más cuidado a la hora de venderle a los cárteles porque no quieren ser demandados, ya sea por un gobierno o por un estado, por ejemplo, los Estados Unidos, que también podría hacerlo si quisieran, ¿no? Pueden unirse después algunos países a México, no sé, centroamericanos, quizá Colombia, pero si hay cambio de presidente, no se antoja con el actual, y entonces que los fabricantes de armas tengan que enfrentar además costos de litigio, costos de llegar quizá a un acuerdo, ¿no? Una conciliación. Digamos que en Estados Unidos el 97% de los juicios se resuelven así, donde no hay una demanda concluyente o tajante a favor o en contra de uno, sino que se concilian las partes. Y eso podría darse y quizá México, como demandó por 10.000 millones de dólares, los fabricantes tengan que enfrentar un costo, lo cual ya sería una victoria por supuesto, la diplomacia mexicana. Y acordémonos que no está demandando al país, ¿no? No está demandando a la nación, no está enfrentando al gobierno de Biden. Al contrario, Biden tiene una tibia todavía idea o una intención de atacar también pues la venta pues desregulada de armamento, ¿no? De armamento pues particularmente pues de uso militar. Entonces en ese sentido hay un cierto empate de voluntades y Joe Biden por supuesto que está contento porque le ayuda también hacia la opinión pública un poco. Y es cierto en el sentido de que pues muchos países que saben que Estados Unidos no vende con muchos estándares o protocolos sus armas, pues esto despierta cierta esperanza de que pueda llevar a algunos cambios, ¿no? ¿Qué ha pasado en Cuba, Pati del Río? Pues en los últimos días no hemos tenido mayor evolución, más nuevos acontecimientos, lo cual de cierta forma refuerza que mucho de esto fue mediático, ¿no? Que mucho de esto fue desproporcionado. Por supuesto, Cuba enfrenta una muy intensa ola de casos COVID, había logrado mantener a raya eh, digamos, los casos hasta esta, quizás la primera ola, ¿no?, de Cuba, pero se dio de forma muy complicada, con una pendiente muy pronunciada, esta nueva ola de casos. Y en ese sentido, pues ha habido pues faltante de capacidad médica, de insumos, de medicamentos, y eso pues ha hecho, como en otros países, que la población haya salido a manifestarse, ¿no? Raúl Montoya, el presidente Biden, es el tipo más humanista. Esperemos que a México le vaya bien con este proyecto de relanzar la economía estadounidense. Nuestro país también se va a beneficiar. Hay algunos puntos de acuerdo donde México y Estados Unidos podrían seguir trabajando. Uno es en el TEMEC, donde hasta ahora se ha manejado mucho rumor, ¿no?, de que Biden no está contento con México por cuestiones laborales, y aquí en México critican a López Obrador por cambiar algunas cuestiones en materia laboral, como el outsourcing, regularlo más. Entonces, es complicado balancear las dos cosas. Eh, pues finalmente, bueno, otra cuestión es el cambio climático. Biden se apunta a un triunfo inicial muy rápido, que es el regreso al Acuerdo de París, pero a raíz de este último reporte que sale hace unas semanas, si recuerdo bien, sobre el cambio climático, confirma mucho de lo que ya venían diciendo los científicos, pues muchos de ellos voltearon a ver a Joe Biden y decir, oye, pues en campaña trajiste este discurso y ahora no hemos visto gran cosa. Y al contrario, en algunos casos, pues ha defendido el fracking, ha defendido pues el uso
de petróleo o de seguir explorando petróleo por parte de privados, además, en áreas federales. No ha hecho gran cosa en materia de retirar plantas, por ejemplo, de carbón, cosa que en ese tema México no tiene muchos problemas porque no hay carbón, no hay tantas, muchas plantas, creo que hay una o no hay ninguna en estos momentos, no estoy seguro, pero en ese tema, pues Joe Biden tampoco ha destacado tanto, ¿no? Y bueno, regresando al tema de México, pues esta demanda de fabricantes a fabricantes de armas parece ser un acierto. En la siguiente lámina también veremos una cuestión que actualmente apenas empieza, habrá que ver en qué termina, pero que así a bote pronto, de manera inicial, un juicio inicial, podríamos decir que también es o se apuntaría a México una victoria eh, si esto continúa, ¿no? Que es el acercamiento entre el gobierno actual de Venezuela con la oposición para buscar un acuerdo, destrabar algunas áreas de conflicto, desescalarlo y negociar una salida, un pacto para que las dos partes pues, puedan seguir compitiendo, digamos, electoralmente en un ambiente, pues, un tanto más democrático, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿qué implicaría? Pues no sabemos bien qué se está manejando en estos momentos en la mesa de discusión, pero por supuesto los políticos, actores políticos encarcelados es un tema que estará sobre la mesa, estará sobre la mesa seguramente una fecha electoral donde pues, se den las garantías con observadores electorales de fuera. Este tipo de cosas suelen estar en una mesa de negociación que es terciada por un país para buscar desescalar el conflicto y lograr pues un escenario mejor al actual donde ambas partes reconocen pues que hay áreas de mejora, ¿no? Por decirlo así. Noruega es uno de estos brokers, ¿no? Junto a México. México pues es un actor regional. Noruega pues es los países escandinavos suelen tener legitimidad, en algunos casos son los que muchas veces tienen estas iniciativas eh, diplomáticas. ¿Por qué? Porque quizá no tienen tanta carga, ¿no? En el caso, imagínense, de Estados Unidos, pues por supuesto que el gobierno de Venezuela no se querría sentar a la mesa con los Estados Unidos, entonces por eso los países escandinavos suelen ser activos en esta materia, ¿no? Eh, AMLO sacará el mejor provecho para México, dice María López. Y entonces en este caso apenas en la imagen podemos ver la inauguración del proceso de negociación y diálogo y firma de memorando de entendimiento de Venezuela, ¿no? Donde estuvieron presentes ambas partes, desde la oposición y del gobierno venezolano. Y esa materia pues dará mucho de qué hablar en los siguientes meses, ¿no? Y por último, un tema que también se desenvuelve en estos momentos es la ayuda humanitaria, ¿no? Donde México, pues, hace poco anunció, hace cosa de 24 horas quizá, que enviaría ayuda humanitaria a Haití después del terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que sacudió al país y donde ya pues hasta el momento se han contabilizado más de 700 muertos desafortunadamente, ¿no? Los terremotos que sabemos que en México es un área crítica, los desastres naturales pues suelen ser o son difíciles de prever y muchas veces eso hace que pues, la ayuda internacional humanitaria sea bien valorada porque se requiere pues auxilio de cualquier fuente posible a la que un país se pueda asir, ¿no? A la que se pueda agarrar. Y además recordemos que Haití venía de un atentado, ¿no? Un magnicidio que dio fin o que se llevó el último aliento del presidente de Haití y en ese aspecto pues es un país que nuevamente enfrenta o enfrentará seguramente agitación. Es un país donde las ONGs privadas pues tienen ahí mucho influencia. Ha habido también casos de corrupción y veremos cuál es su rol también ahí, ¿no? Y muchas de ellas son de Estados Unidos. Veremos, por supuesto, la respuesta a Joe Biden, que pues no ha sido nuevamente la mejor, un tanto lenta. Y en las siguientes imágenes, pues veremos
El tuit de Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente López Obrador, saldrá ayuda solidaria de México hacia Haití para auxiliarles ante los efectos del sismo registrado el día de hoy. Les estaré informando. Bueno, México también había enviado ya ayuda humanitaria a Cuba, por ejemplo, insumos, materiales, algunos creo, no sé si van ahí por ahí medicamentos en el cargamento. Y hoy, y es la última fotografía que veremos, hoy salió ya un cargamento, un avión C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, un Hércules, pues con muchos insumos, con ayuda humanitaria para Haití, desde México para Haití. Por supuesto, si todos los países se unieran y fueran veloces o rápido respondieran a esta crisis, pues aportarían un granito de arena, ¿no? Cuando hay desastres naturales, pues ya sabemos que hay faltantes de todo, ¿no? De agua embotellada, de víveres, de ropa incluso, porque la gente pues pierde su patrimonio, su bien inmueble y se queda desamparada en las calles prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ayuda humanitaria siempre será bien recibida. Hay poco que regatear a un país que se ofrece a ayudar, porque nunca sabe cuándo lo va a necesitar, ¿no? Por supuesto. Y en el caso de México, nosotros hemos estado también expuestos a desastres naturales y muchos países están también, por supuesto, serán vulnerables al cambio climático, a que haya cada vez más inundaciones, que suba la marea y en ese sentido las tormentas. Eh, Afecten a las ciudades de manera pues mucho más continua que antes. Entonces, en ese punto, la ayuda humanitaria siempre será clave, ¿no? Cuando es pues un asunto controversial, cuando bajo ese argumento pues se hacen invasiones o hay actos de corrupción que desvían los recursos, ¿no? Ahí es otra historia. Liz de Anda, México tiene una mejor política exterior, más humanista y enfocada en beneficiar y ayudar a las personas. Bueno, México siempre, bueno, no siempre, pero ha brillado durante muchas etapas de la historia, acogiendo a refugiados, asilados, ofreciendo ayuda a países en situaciones de guerra, de conflictos políticos, pues que rayan en lo belicoso, en lo bélico. Ha tenido, por supuesto, capítulos muy grises, muy malos. Con Fox quizá haya sido uno de los periodos más decadentes, ¿no? De la política exterior mexicana, muchos hierros, muchos desaciertos, muchos tropiezos, pero ahora se vive una nueva etapa y en general, pues de acuerdo a lo que hemos repasado, pues ha habido algunas luces, algunos destellos y en ese sentido, pues una de las conclusiones del programa es que pues México puede seguir teniendo un papel activo en la región. México no ambiciona quizá con lograr un gran cambio a nivel mundial a través de su política exterior. Sí ha puesto, por ejemplo, puso a debate a que el reparto de las vacunas, ¿no? El presidente López Obrador ante la ONU, lo cual pues pudo haber servido para la creación del mecanismo COVAX o para que creciera más, de más forma más rápida. Ha puesto algunos temas en la mesa, ¿no? México, pero realmente su atención ha estado puesta más en América Latina, realzando, por ejemplo, la figura de Bolívar, por cierto, muy criticado en su momento por Carlos Marx en algunas cartas o escritos que dejó por ahí. Pero bueno, México pues ambiciona más con una política interna más activa que la exterior, pero cuando se dan estas crisis, pues siempre ofrece la mano de ayuda, ¿no? Eso quizás sea lo más bondadoso o lo más noble que pueda hacer la política exterior